Bueno, primero de todo, ¿cómo compagináis la animación y los efectos de este mundo, del mundo del parque mágico, que es tan deslumbrante, tan colorido, pero también tan realista, tan cercano al mundo que nos rodea, con los diseños tan estilizados de los personajes que están muy enfrentados? Acabas de dar en la clave de lo que fue uno de los principales retos de la peli. O sea, tecnológicamente para nosotros fue un salto poder desarrollar herramientas internamente para poder llegar a este nivel de película, pero también hacer convivir un bosque que todos hemos visto alguna vez, pues con cierto realismo, con un comportamiento de la luz realista, con una cinematografía realista y un tratamiento de personajes más estilizados. Ahí hicimos conexiones con los colores, por ejemplo. Cómo podríamos coger ese mundo tan más realista, pero buscar saturaciones que estuviesen más cerca del mundo de los personajes, ¿no? Luego, muchas pruebas, por ejemplo, para hacer el pelo de estos animales es también muy realista. En realidad es la misma metodología que se utiliza para cualquier personaje con pelo en efectos especiales. Pero a través del uso de colores, pues por ejemplo, pues ese azul, anda que nos dimos vueltas a tener Al principio azul. era marrón, de hecho. Era marrón, pero había que buscar un poco el brillo. Luego también se utiliza mucho el diseño, el juego de las proporciones, por ejemplo. Pues no hemos utilizado las proporciones clásicas de un cuerpo, ¿no? Hemos jugado más con la cabeza un poco más grande, el cuerpo más pequeño, etcétera, etcétera. Al final son caricaturizaciones que combinadas con este tratamiento real, yo creo que Sí, siempre se buscó el equipo lo ha clavado. Una historia imaginativa con unos personajes, bueno, muy de animación y meterlos en un entorno muy realista y tangible. Es decir, que las cosas duelen, cuando te caes duele, es decir, no. Entonces esa mezcla era la que se buscaba. Siempre teníamos esa premisa de que esto es un mundo en el que si te cortas, sangrerías. O sea, hay riesgo, ¿no? Entonces, bueno, a veces nos pasábamos porque nos encontrábamos en un mundo en el que si quitabas a los personajes, ponías un dinosaurio y servía perfectamente. Entonces ahí teníamos que dar un poco de marcha atrás. Bueno, yo creo que lo hemos conseguido. Por otra parte, ¿creéis que a través de la animación de la película transmitís la imaginación tan viva de June, la protagonista? Hemos hablado de la imaginación hace un rato. Sí. Es decir, esta película en sí mismo es un viaje que contamos como, bueno, una pérdida de esa imaginación infantil y el proceso de cómo vuelves otra vez a recuperarla. Y eso creo que es el mensaje más importante en un momento, yo como padre, que cada vez más los niños juegan menos o juegan de una forma distinta, con redes sociales, videojuegos, y dejan de aburrirse y ya, porque el aburrimiento es el principio del pensamiento creativo, por lo cual, si no hay aburrimiento, no hay imaginación, no hay creación, y nosotros dos, al menos yo me aburría de pequeño mucho y gracias a eso estoy aquí, es decir, esa imaginación es un músculo que tienes que trabajar todos los días, y esta película un poco lo que hablas de eso, es decir, de que no hay que perder ese punto de imaginación infantil. Hay un dinamismo alucinante en todas las secuencias de la película, pero hay una que a mí me llamó mucho la atención porque me pareció espectacular, que es el momento en el que June hace su propia montaña rusa mágica al principio Sí. y hace todo ese recorrido tan loco. ¿Cómo fue el proceso de animación de esa secuencia? Porque a mí al menos me dejó estupefacto. Esa secuencia incluso fue una de las primeras. Normalmente cuando produces, la primera secuencia con la que empiezas es la última con la que terminas, porque hay muchos elementos que todavía no has cerrado del lenguaje, lo que hemos hablado de la estilización, o por ejemplo metodologías de trabajo, o que el personaje a lo mejor, al ser la primera vez que el equipo empieza a animar, pues todavía no has dado con la personalidad, ¿no? Y la de verdad de todas, que es que por lo general no sueles tener las voces de los actores, también. Por lo cual sueles empezar por secuencias de acción. Donde hay más Entonces, bueno, y en este caso empezamos por esa secuencia. Y es cierto que nos sorprendió a nosotros internamente también cuando ya teníamos hecho un poco el bloque de las secuencias y en un 3D muy básico, y la veíamos y decíamos, esto es peligroso. Es decir, que hay un peligro real. Es decir, y todo el momento en el que June pasa a la calle comercial, están los coches, ahí vimos muchísimas referencias de películas de persecuciones, por ejemplo, donde colocar la cámara, cómo trabajar el corte. Bueno,
al final es una película en la que, esa secuencia en concreto, es en la que un niño se coge, pues se pone a jugar y monta un juego que se le va de las utilizando manos. cosas y que se le va de las manos, eso es verdad, ¿no? Y claro, de pronto ahí pues ves la actitud de todos los demás niños en plan, quiero ser como Jun, ¿no? En ese sentido que es un ejemplo bonito, ¿no? Y al final... O sea, y ahí se ve la diferencia jugar. entre un niño y un adulto. Para un niño lo que ha hecho es espectacular y es increíble, Claro. y para un adulto es cómo se te ocurre hacer una cosa así, ¿no? Has puesto tu vida en riesgo, ¿no? Y respecto a que España y Estados Unidos colaboren en la producción de películas, ¿creéis que eso puede abrir puente a coproducciones internacionales de la industria de la animación nacional? Bueno, yo creo que ese es el principal objetivo que nosotros tenemos, ¿no? Al final, el trabajo en el que tú estás en el mismo nivel creativo que un estudio, pues eso es algo, pues desde luego es un objetivo, claro que sí. Luego es curioso porque en Estados Unidos se nos empieza a considerar a los españoles como un talento único. Es decir, por alguna razón, no sé por qué, cada vez hay más españoles allí, en Disney, Pixar. Bueno, porque cada vez hacemos más películas. Y entonces, pues bueno, se está empezando a generar pues ese pensamiento de que en España hacemos las cosas en lo que, bueno, en animación al menos. Yo creo que lo hay hacemos dos componentes ahí. muy bien. Una es, creativamente España es muy potente, hemos tenido extraordinarios artistas, pintores, etc. Y luego se combina también que se nos considera muy trabajadores. O sea, cuando hablas con gente en Disney o gente en diferentes estudios, lo que te encuentras es que los españoles, aparte de la creatividad que aportan, hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, claro, eso lo convierte en una combinación muy potente, ¿no? Entonces, de hecho, pues cada vez nos viene más aquí, ¿no? Como la parte que como en España se vive como en ningún otro sitio. Pues, yo creo que es el sol, debe de haber algo ahí entre la Tortilla de animación y el sol, patata, el jamón. que no nos suele dar mucho, porque al final estamos encerrados animando con el ordenador, pero algo tiene que haber. O el jamón. A los americanos les alucina el jamón. Les alucina. Todos. Se atiborran de jamón, pero Es increíble. no se lo pueden llevar allí. Y bueno, justo además, encauzando con esta línea, de hecho parece que hay un símil entre el trabajo de los españoles en la industria animada y el trabajo de Jun como protagonista. Al final lo que se consigue a base de esfuerzo y de creatividad. Eso es. Hay muchas veces que te pones a pensar y no lo más, o sea, no lo es todo un presupuesto. Al final es una cuestión de imaginación y esforzarte. Imaginación y esforzarte. Y es un acto de fe que hay que hacer. Y la imaginación aplicada también al proceso de producción, porque como nosotros pues más o menos hemos ido manejando diferentes presupuestos, hemos tenido que optimizar mucho los procedimientos. Entonces, el proceso de nuestra toma de decisiones es más rápida, por ejemplo. Y somos capaces de poner en un mismo proceso suficientes elementos como para tomar más de una decisión. Eso también atrae, porque el coste de producción baja muchísimo. Entonces, eso al final produce un efecto llamada para producir con nosotros, ¿no? Básicamente, cada dólar que se gasta aquí luce más, en principio.